Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí en un día como hoy, Día Mundial del Cáncer de Ovario. Hoy es un día que AMO se suma, por supuestísimo, a dar voz a este tipo de cáncer ginecológico. No solo para las pacientes portadoras de una mutación genética que tienen predisposición a padecer este tipo de cáncer, sino también pues para la población en general, ¿no? Porque creemos que es el gran desconocido o no tan gran desconocido, estamos luchando para que no sea así. Y hoy vamos a tener una charla, vamos a charlar un ratito con un profesional que nos va a poder ayudar muchísimo y nos va a explicar o nos va a responder sobre todo a esas preguntas que nos hacéis llegar siempre y que en días como hoy o en las jornadas intentamos que nos las respondan, ¿no? Para saber un poquito más. Es como una masterclass casi lo que vamos a hacer. Tenemos con nosotros al doctor Javier de la Torre, médico cirujano del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Vallebrón. Creo que ya se ha conectado, así que le vamos a dar la bienvenida. Pues al directo ahora mismo, quedará grabado en nuestro Instagram, que podéis hacer todas las preguntas que consideréis en este momento en directo, y si no, mira, ya tenemos aquí al doctor. Hola, Buenas tardes, doctor. buenas tardes, buenas noches ya casi. Antes de nada, quiero darle las gracias porque a la hora que es, las 8:30, ya es hora de desconectar un poco y con toda la improvisación del mundo, ayer nos dijo que sí, o sea que lo agradecemos de todo corazón que esté aquí con nosotros en un día como hoy tan importante, ¿no, Yo doctor? encantado, como siempre, cada vez que me habéis invitado a participar, porque creo que la labor que tienen ustedes en la asociación, de alguna manera tenemos que ayudar. Y hoy es verdad que tenía un día un poco duro, pero lo he ajustado para poder estar en este rato con ustedes, que siempre es un placer. Pues vamos a charlar de una forma muy sencilla. Sí que hemos recogido algunas preguntas que nos han hecho. Queremos decir sobre todo que vamos a tener en cuenta que habrá muchas mujeres que han padecido cáncer, muchas otras que tienen la mutación y cada año van aprendiendo cosas y ya tienen másteres casi en la información, pero también nos encontraremos con muchísimas mujeres para las que el cáncer ginecológico, en este caso el de ovario, es el gran desconocido, ¿no? Y igual se han encontrado una situación en la que tienen un cáncer de ovario o toman conciencia de decir, ¿qué es esto? ¿Por qué hay tanto miedo? ¿Por qué es un arma de doble filo? ¿Por qué se oyen estas campanas, no? Si le parece, podríamos hacer un recorrido explicando así de forma muy sencilla que entendamos qué es un cáncer de ovario y por qué estos mensajes que nos llegan, ¿no? De asesino silencioso o arma de doble filo, ¿qué tanto miedo nos dan? Claro, al hablar de cáncer de ovario, lo que tenemos que entender es que el ovario es un órgano muy importante para la mujer. Tiene un tamaño como de una nuez, pero realmente está en la cavidad abdominal libre. Entonces, es un órgano muy pequeño que tiene una gran cantidad de células y que cuando produce un cáncer, alguna de ellas, eh, no tiene dónde crecer, por lo cual cuando crece rompe el ovario y crece en toda la cavidad abdominal. Es como tener una pequeña nuez dentro de una caja donde compartimos espacio con intestino, con hígado, con bazo, con todo el peritoneo, que es como toda la piel que cubre toda esta caja que hablo. Entonces, cuando tenemos un cáncer de ovario que no da sintomatología, pues va creciendo, va creciendo, va creciendo y desgraciadamente, cuando da sintomatología ya es tarde. Por eso se llama el asesino silencioso, porque además no tenemos un método de diagnóstico precoz, como ocurre en otros órganos, como puede ser la mama, la próstata en el hombre o incluso el cervix en la mujer, el ovario, no. Y por eso tenemos, y todas las líneas de investigación están haciendo unos esfuerzos tremendos para buscar un método de diagnóstico precoz eficaz, porque realmente es la asignatura pendiente de la oncología junto con el páncreas, creo. Correcto. Lo decíamos, ¿no? En una mama la mujer ha aprendido, ¿no? Y nos lanza muchos mensajes de hacerse una autoexploración, de a la que veas una anomalía enseguida acudir a tu médico. En el ovario, en concreto las portadoras de una mutación que tienen ese riesgo, ¿cómo se les controla inicialmente? Las mujeres que se les detecta una mutación, BRCA1 o BRCA2 y alguna otra menos frecuente, se le aconseja hacer un seguimiento que hoy por hoy ya los estudios nos informan que no es un método de screening, pero sí le hacemos un seguimiento intensificado, que le hacemos una ecografía, que es el arma que tiene el ginecólogo para desde un punto de vista radiológico ver cómo están estructuralmente esos ovarios y pedimos un marcador tumoral.
y ese seguimiento lo tenemos que hacer cada 6 meses. A las pacientes que tienen mutaciones BRCA1 empezamos este seguimiento a partir de los 35 años, que esto es una novedad de la guía clínica que salió en el 2022. Porque antes teníamos condenadas a las pobres chicas que se les diagnosticaba un BRCA1 a ir al ginecólogo cada 6 meses de los 20 años, de los 25. Ahora no. Ahora ese seguimiento a las pacientes con BRCA1 se hace a partir de los 35 años y a la BRCA2 a partir de los 40, que es cuando empieza la indicación quirúrgica, que es cuando empieza el riesgo real de poder padecer un cáncer de ovario. Y es lo único que podemos hacer hoy por hoy. Este seguimiento intensificado de un seguimiento ginecológico con ecografía, exploración física y analítica. Nos van haciendo comentarios por aquí, doctor. Nos comenta una chica: qué bien que se dé información sobre este cáncer silencioso. Estoy en recaída después de 4 años y medio y mutación BRCA1. Era un poco, vamos a enlazar quizá también un poco con la importancia o la relevancia que tiene la cirugía, ¿no? Cuando se detecta un cáncer de ovario. Después recorreremos cómo llegar y cómo escuchar esos síntomas, aunque se puedan confundir con otras patologías, otras enfermedades. Pero esta chica, por ejemplo, nos hace este comentario: el miedo está en esa recaída. ¿Qué importancia o cómo de importante es esa cirugía, ¿no? Claro. O sea, realmente cuando hay una sospecha clínica y ya tenemos un diagnóstico, fundamentalmente ecográfico, lo primero que tenemos que hacer es una laparoscopia diagnóstica. Pues realmente la laparoscopia, que a través de una cámara del ombligo vemos cuánto extendido está ese tumor. Y podemos estadificar, por unos criterios ya muy establecidos, de una señora italiana, que Fagotti se llama, qué criterio de hacer una cirugía primaria. Es decir, para que la cirugía sea óptima, no puede quedar tumor macroscópico en la cavidad peritoneal. Esto quiero decir que cuando yo meto la laparoscopia y veo que no soy capaz de hacer esa cirugía para quitarle todo el tumor a la señora, no pasa nada. Quito el tubo, cierro y la derivo a un centro especializado. Creo que este es uno de los mensajes más importantes. Un cáncer de ovario diagnosticado tiene que ser operado en centros de referencia, que Cataluña tiene muchos. Y España cada vez está buscando acreditaciones donde acrediten a los cirujanos que operen la cirugía bien y que realmente la señora quede con tumor residual igual a 0, que es el factor pronóstico principal. Si nosotros vemos que esto no puede ser así, porque está demasiado extendido, porque toca estructuras vitales, pues entonces para eso tenemos un esquema de quimioterapia previo, que es lo que llamamos cirugía de intervalo. Damos quimioterapia, que afortunadamente estos tumores suelen tener una buena respuesta, y cuando llevamos el tercero o el cuarto ciclo, repetimos las pruebas de imagen y ahí podemos hacer una cirugía de intervalo para volver a hacer una cirugía radical con tumor residual igual a 0. Es el factor pronóstico principal. Por eso insisto en la importancia de los centros de referencia. Aprovecho esto que está diciendo el doctor, porque estamos junto con la asociación ASACO, precisamente desde AMO, yendo al Ministerio de Sanidad, a las distintas consejerías, y estamos solicitando esa asignación de centros de referencia, sobre todo pues por ese miedo, ¿no? Un poco al decir, no sé si habían estipulado que como mínimo sean centros donde se realicen unas 20 cirugías de ovario al año. No sé si me estoy equivocando en los datos o me han pasado información. Porque claro, al final no solamente, porque algunas mujeres piensan, uy, tengo miedo, es que mi médico no es bueno. No solamente esto, es un poco la práctica, ¿no? De esas, o el lugar para poder hacer esa cirugía, de manera que es una cirugía compleja, quizá por lo que usted explica, ¿no? Porque es un tumor que está como repartido, entonces cualquier residuo tumoral que quede ahí me va a condicionar una recaída, va a cambiar mi pronóstico. Por supuesto. Por eso son cirugías complejas. Son cirugías multidisciplinares, donde a veces no solo tiene que actuar el ginecólogo, tiene que actuar el cirujano general, si afecta a órganos como puede ser el hígado, el bazo, o los urólogos. Hay ginecólogos oncólogos que están súper especializados en esta cirugía y están capacitados para hacer una cirugía amplia como si fueran cirujanos generales. Pero si no está capacitado, siempre es bueno hacer una cirugía multidisciplinar. Una cirugía multidisciplinar que a veces puede durar 7-8 horas.
Entonces, tienen que estar cirujanos preparados, sabiendo qué paciente van a operar, sabiendo previamente que se le ha hecho una laparoscopia hasta dónde llega el tumor, para programar muy bien la cirugía. Yo creo que ese es el éxito de la cirugía. Saber lo que te vas a encontrar y saber hasta dónde tienes que quitar. Porque el objetivo es tumor residual igual a 0. Ese es el objetivo. Correcto. En este caso, cuando hay una cirugía así de radical y en esa cirugía se ve que el tumor residual igual a 0, ¿hace falta hacer tratamiento o igualmente, igual que en la mama, que te sirvan un tumor, se puede indicar hacer quimioterapia o algún tipo de tratamiento? Es lo que te explicaba previamente, Marisa. Cuando no somos capaces o vemos que la enfermedad es tan extendida que no soy capaz de dejarla tumor residual igual a 0, tengo que ser muy reflexivo, tengo que tener autocrítica, decir, no me voy a lanzar aquí y dejar la cirugía media porque me está tocando medio hígado. No, quito el tubo y digo, esta paciente va primero a quimioterapia. También pasa en la mama con algunos tumores, porque sabemos que la quimioterapia responde muy bien, reduce la masa tumoral. Y seguramente después del cuarto o el quinto ciclo ya no queda tumor macroscópico y hacemos una cirugía incluso menos agresiva, porque la microscopía ha respondido muy bien a la quimioterapia. Por eso es muy bueno que los cirujanos tengan el concepto de saber cuándo hay que operar y hasta dónde hay que llegar. Creo que es el objetivo fundamental. Y por Para, eso los centros de referencia. para una paciente, yo diría para una paciente que es diagnosticada y que está con su ginecólogo o con su cirujano en ese momento, es importante que trate este tema también en consulta Sí. para saber si ese centro es de referencia, si no lo fuera, para saber, como usted bien dice, qué tipo de cirugía se le va a hacer y que sea esa persona, ese cirujano en ese momento conservador, si considera que no está seguro en un porcentaje alto y se ha remitido a otro lugar, ¿no? Nosotros como asociación de pacientes siempre lanzamos ese mensaje de empoderamiento, entendiéndolo como conocimiento o como ser proactiva con ese profesional que va a trabajar en equipo con nosotros para mirar la mejor solución, ¿no? De alguna manera queremos guiar un poco a las pacientes en este sentido. Es fundamental. Vamos a esas cirugías preventivas, ¿no? Que nos comentan también por aquí una chica, tengo 39 años, BRCA2, estoy pensando en eliminar mis ovarios, miedo a efectos secundarios, tengo doble mastectomía hecha, muy contenta, pero miedo a esos efectos secundarios. ¿Qué ocurre cuando me quitan ovarios? Vamos a separar ahora la enfermedad a cuando yo lo hago de forma profiláctica, ¿no? Porque quiero prevenir la enfermedad. Sí. A ver, en el Valdebrón, junto con la doctora Almaña, llevamos una consulta de seguimiento de pacientes sanas, portadoras de mutaciones, donde tenemos que recomendar por las guías clínicas hoy por hoy estas cirugías agresivas que les aseguro que no nos gusta nada. Pero hoy por hoy es la única manera efectiva de prevenir un cáncer que estamos hablando que es mortal, ¿no? Igual que en la mama seguramente no insistimos tanto, depende del riesgo, depende de la influencia familiar que haya para hacer una mastectomía reductora de riesgo, pero sabemos que haciendo una mastectomía reductora de riesgo o haciendo el cribado intensificado con mamografía o resonancia, a la señora no le voy a dar más años de vida. Por lo cual es una decisión que más o menos la tomamos en consenso y muy individualizada. Con el ovario insistimos mucho, sobre todo en las pacientes con BRCA1 que tienen alguna carga familiar de cáncer de ovario, porque vemos que siempre iremos por detrás. Por lo cual, aunque hoy por hoy la salpingoforectomía, que así se llama la cirugía, o quitar trompas y ovarios, es un tratamiento radical y agresivo y que no nos gusta a nosotros, porque luego además yo, como sé las repercusiones que tiene, he montado la consulta para hacer un seguimiento de la calidad de vida. Porque para mí es muy importante salvar vidas, pero es que esta vida hay que vivirla y hay que disfrutarla. Entonces, lo que no puedo hacer es una paciente de 39 años que con criterio médico dice, bueno, es que el BRCA1 hay que quitarlo entre los 35 y los 40. Pues me acerco a los 40, que es lo que hacemos en consulta, si no hay antecedentes de cáncer de ovario antes de algún familiar, pero es que a los 40 se queda menopáusica. Y a los 40 se queda menopáusica con mucha sintomatología, que toca esferas muy importantes. Toca esferas de calidad de vida, hablamos de sexualidad, hablamos de calores, hablamos de insomnio, hablamos de irritabilidad. Pero es que además no sé qué efecto tiene en sobrevida con otros problemas cardiovasculares, óseos. O sea, es un problema que a mí me preocupa a largo plazo. Por eso yo
a las pacientes que no han tenido cáncer, hoy por hoy les tengo que recomendar que se quiten los ovarios, pero les ofrezco, y está recomendado también, una terapia hormonal sustitutiva durante unos años, con un seguimiento adecuado, por supuesto. Más aún si se ha hecho una mastectomía reductora de riesgo. Y si ha tenido un cáncer y no le puedo dar esta terapia, pues la farmacopea natural, sin efecto estrogénico, me aporta por lo menos facilitarle algunos o disminuirle los efectos secundarios de la menopausia, añadido a mucha psicología a la hora de, y ustedes están en esa línea, deporte, vida social, disfrutar de la vida, intentar disminuir los efectos secundarios que te produce el déficit de hormonas. Entonces, a esta pregunta que me he enrollado un poco porque es un tema que me toca mucho, es decir, que sí, que hoy por hoy está recomendado esto, pero que tienen que tener médicos que les sigan la calidad de vida. De nada me sirve a mí quitar el riesgo de un cáncer de ovario si a esa mujer la voy a dejar sin dormir, triste, sin relaciones sexuales, con riesgo de osteoporosis, con riesgo de infarto. Tengo que cuidar y seguirla y estar por ella. Claro, yo observo que es un peso bastante grande el que se carga en esta situación, ¿no? Porque vamos, al tener una mutación genética, en algunos casos, algunas chicas sanas, cuando han padecido la enfermedad, de alguna manera no, porque es como si dieras respuesta a qué es lo que tengo y he superado un cáncer y aún así también. Pero incluso cuando están sanas, es como decir, parece que voy corriendo para huir de la muerte o para huir de la enfermedad. Primero por tomar decisiones drásticas y luego esas decisiones drásticas además afectan en todas mis dimensiones, porque la parte de mamas es muy emocional, mental y también sensual, ¿no? Y la parte de ovarios además tiene esa connotación de osteoporosis, de problemas cardiovasculares, de una serie de cosas fisiológicas ya que sí que podemos vivir en nosotros, ¿no? Me parece estupendo ese mensaje desde la parte sanitaria profesional de que se debe hacer un seguimiento a esas pacientes para controlar cómo evolucionan en todos los sentidos. Nosotros siempre incitamos a las pacientes a que hablen con su oncólogo y con su cirujano y con su ginecólogo, con todos los profesionales que le atienden y expliquen los problemas que tienen, ¿no? El tema sexual, por ejemplo, es muy tabú y cuesta muchísimo. No, Y hay muchas mujeres que se conforman y que creen que ya es lo que hay y que ya su vida está destrozada. no, no. Yo lo saco en todas las consultas y doy unas recomendaciones y va por pasos. Las recomendaciones que yo doy les va muy bien y si no va muy bien, las derivo al suelo pélvico, donde tenemos que hacer una escala, pero no, de una escala de seguimiento y de tratamiento, pero es una faceta de la vida súper importante en todas las edades, pero también, por supuesto, en las mujeres jóvenes. O sea que eso es fundamental. Y hay que hablarlo, ¿eh? Y hay que tener tiempo de hablarlo. Pero Correcto. a esto, Marisa, una cosa importante es que hay un ensayo clínico que ustedes que estudian mucho el tema lo habrán oído, que es el TUBA, que lo que queremos es saber, como sabemos ya, a ciencia cierta es doctrina, que el origen del cáncer de ovario está en la trompa, y sabemos que lo que te produce la menopausia es quitar el ovario, pues lo que queremos, y hay un ensayo mundial respecto a este tema, para ver si yo quito la trompa y quito los ovarios, luego ya cuando la mujer está menopáusica, pues una manera de evitar ese cáncer de ovario sin producir la menopausia. ¿Cuál es el problema? Que todos los centros quieren entrar, que como es un ensayo clínico mundial, pues todo centro, por ejemplo en el Vall d'Hebron, donde trabajo, tenemos este problema ahora, estamos buscando quién paga el seguro de si esta mujer haciendo esto, pues le puede pasar algo. Hay un seguro médico que todos los ensayos clínicos lo necesitan. Pues es una cuestión de financiación, porque estoy seguro que el futuro va por ahí. Estoy seguro. Y entonces me da mucha pena porque a muchas mujeres que llevo en consulta siempre les digo, espera un poco porque estamos pendientes de quitar el tuba, de poner el tuba. Espera un poco que estamos pendientes de aprobar este proyecto. Pero el SEIC, que es el que nos da permiso para llevarlo a cabo como ensayo clínico, nos dice, no, pero es que nadie paga el seguro. Es un Es una problema. pena porque el otro día en la jornada que hicimos en Madrid, una paciente habló de que se le había comentado extirpar las 2 trompas y un ovario solo. No sé si era porque no puede entrar aún en este estudio o Debe- se le planteó esto para ir probando, decir, bueno, reduzco la mitad de probabilidad, pero es una manera de preservar un poco esa menopausia una- anticipada, ¿no? O es sea, una, la línea va. es una opción, me parece súper adecuada.
uno o dos, pero, o sea, dejar un ovario seguro, como mínimo. Sabemos que funciona igual de bien y te puede llevar a una menopausia mucho más fisiológica, a la edad que te toca. No porque un cirujano de repente, de un día para otro, te quita los ovarios. Correcto. Es súper traumático para el cirujano, que ya les digo que no nos gusta nada el procedimiento, porque sabemos los efectos que tiene en calidad de vida. Esto ojalá se apruebe rápido. Nosotros nos sumamos a todo lo que se tenga que pedir y a ver cómo podemos conseguir, porque la verdad es que ganaríamos muchísimo en calidad de vida, sobre todo en estas mujeres tan jovencitas que ya tienen esta angustia y este miedo, y en evitar. A propósito de que hablábamos de la terapia hormonal sustitutiva, nos preguntaba una chica también que ella había padecido un carcinoma de mama. No especifica qué tipo de carcinoma, no sé si eso tiene que ver o no. Si es le han contraindicado la terapia hormonal sustitutiva, no sé si es porque es positivo a hormonas o no sé si siendo triple negativo tampoco se aconseja. ¿Hay algún protocolo para esto o para Sí, aclararle un poco? sí, hoy por hoy está contraindicado. O sea, por eso digo que cuando la paciente BRCA ha padecido un cáncer de mama, que desgraciadamente muchas de las pacientes portadoras BRCA1 o BRCA2 se diagnostican por un cáncer de mama joven, por lo cual ya han sufrido unos tratamientos muy duros y bueno, y es lo desgraciadamente lo vemos muy frecuentemente en consulta, no le podemos dar terapia hormonal sustitutiva a esa paciente. No se la podemos dar. Entonces, con estas pacientes me preocupo mucho en darle todo lo que tiene la farmacopea natural para ayudarla. Afortunadamente hay unos laboratorios que están muy preocupados con este tema en todas las facetas de la vida de la mujer y en la menopausia mucho, y no todo el mundo puede tomar el tema hormonal, la terapia hormonal sustitutiva, por lo cual damos ese tipo de cosas, que por supuesto no es lo mismo. Entonces, a la paciente que ha padecido un cáncer de mama y que ha tenido que quitarse los ovarios pronto, desgraciadamente no le podemos dar terapia hormonal sustitutiva. A estas pacientes probablemente en un futuro, ojalá se apruebe el TUBA y podamos ofrecerle el TUBA también, ¿vale? Lo que pasa es que si son tumores hormonales, pues también seguramente tienen algún tipo de, no me gusta esta palabra porque es muy fea, castración química, dándole algún fármaco que lo que hace también es producirle una menopausia, para prevenir que ese tumor de mama no recidive. Pero no puedo dar terapia hormonal sustitutiva per se a las pacientes que han padecido cáncer de mama, incluidos las triple negativos. Porque los triples negativos se saben que es verdad que no expresan receptores y estrógenos, pero vienen de las stem cells de la mama. Y al tener las stem cells tienen unos mecanismos que el receptor de estrógeno también puede influir. Por lo cual incluso los triple negativos no se puede dar esas terapias. Nos curamos en salud y si se ha padecido un cáncer de mama, nada No. de terapia hormonal sustitutiva. Ya está ahí. ¿Qué ocurre cuando me operan de cáncer de ovario? ¿Se pueden tener hijos? ¿No se pueden tener hijos? ¿Qué ocurre? Nos preguntan también. También es una pregunta muy importante porque aunque el cáncer de ovario afecta normalmente a mujeres posmenopáusicas por encima de los 50, hay una serie de tumores que se producen en pacientes más jóvenes. Tumores que a veces están asociados a endometriosis o tumores borderline o de bajo grado. Entonces, ahí es tan importante la laparoscopia que yo te comenté inicialmente. Hacer una laparoscopia para ver cómo afecta el tumor. Si el tumor solo me afecta a un ovario y puedo quitar eso y preservar la fertilidad durante unos años, tener hijos y luego completar la cirugía, se puede hacer. Pero si tiene un cáncer de ovario avanzado, lo prioritario es la vida. Porque de nada sirve preservar la fertilidad yendo detrás del tumor y que después tengamos un niño que desgraciadamente pues no tenga su madre, porque el tumor no lo hemos podido curar. Es decir, el criterio es la curabilidad. Y siempre que una paciente joven que no tenga hijos y que quiera preservar la fertilidad se pueda hacer, se hará. Pero para que se pueda hacer, tiene que ser un tumor limitado en un ovario, que no haya expandido a órganos ajenos, etcétera. ¿Qué ocurre con las pacientes que, bueno, han tomado ya la decisión de extirparse ovarios eh, y se han quitado ovarios, trompas, tienen sus efectos secundarios, son portadoras de mutaciones? ¿Tienen que seguir haciéndose algún tipo de control en la parte ginecológica? ¿Hay algún tipo de riesgo de volver a padecer? A ver, como te expliqué antes, el origen del cáncer de ovario está en la trompa.
porque si nosotros nos fijamos en una foto de la trompa, el final de la trompa, que se llama fimbria, es como un árbol deshojado. Y esas células son las que se meten dentro del ovario cuando la mujer ovula. Cuando la mujer ovula, por un mecanismo de cercanía para que el óvulo entre en la trompa y se encuentre con el espermatozoide y tenga un embarazo, lo que hace esas células de la trompa se meten dentro del ovario. Por eso dice, ¿cómo que el origen está en la trompa? Pues es por eso, porque las células que tiene el final de la trompa aprovecha cuando el ovario se rompe para ovular y se meten dentro, ¿vale? Eso es un mecanismo que está muy bien estudiado. Entonces, a la pregunta tuya, te explico todo este rollo para comentarte que estas hojas que se caen pueden haber anidado en el peritoneo. Y puede ser que con los años haya un primario peritoneal, porque el peritoneo es como la piel que recubre toda esa cavidad donde asienta el ovario. Entonces, por eso el cáncer de ovario es el más frecuente, pero también se engloba, se llama cáncer de ovario de trompa y peritoneal. A la pregunta dice, mujer que se haya quitado la trompa y el ovario, ¿puede haber un cáncer peritoneal? Sí. ¿Es extremadamente raro? Sí, porque es extremadamente raro que esas células hayan anidado, se hayan metido dentro del peritoneo, que es como una piel, y que con el tiempo hayan malignizado. ¿Hay casos? Sí. Es menos del 1%. Puedo decir 0,0, pero ocurren. En medicina, desgraciadamente, no hay un 0 ni hay un 100. Entonces, a la pregunta de, ¿tengo que hacer seguimiento? Ya no, porque si ya no servía de nada, bueno, no, perdón, no quiero malentender, si no Sí, está me entiendo, me entiendo. de algo, la ecografía y los marcadores tumorales cada 6 meses, porque siempre iremos detrás, pero es verdad que prefiero hacerlo un diagnóstico precoz que un diagnóstico tardío, pues con el peritoneo menos, porque no hay técnica de imagen que me diagnostique un primario peritoneal en estadio incipiente. Entonces, desgraciadamente, no. Mi futuro, y yo siempre tengo, aparte de ginecólogo, hice anatomía patológica y estuve metido en mucha investigación translacional. Mi futuro, que haya un marcador en sangre y que hoy los marcadores tumorales son muy vastos y son muy groseros, pero cuando hablamos de la biopsia líquida, eso que la Iba a gente... empalmar con eso, iba a decirle, biopsia líquida aquí nos La biopsia, vendría. claro, la biopsia líquida estaría muy bien para un diagnóstico precoz, porque lo que estoy detectando es RNA en la sangre, igual que a través de una sangre de una madre puedo saber si el bebé tiene un síndrome de Down. Ese es el concepto de la biopsia líquida, ¿no? Y antes teníamos que hacer amniocentesis, teníamos que meternos dentro del bebé y tal. Ahora no. Ahora con un análisis de sangre de la madre sé si el bebé va a tener un síndrome de Down o no. Pues eso es lo que yo quiero saber. Sacando con un análisis de sangre lo que desarrollamos para el diagnóstico precoz en general y para la detección de recidivas temprana, porque sabemos Correcto. que la temprana cuando se opera, pues no pasa nada, como pasa en la mama, a nadie le gusta volver a tener otro cáncer, pero el cáncer, y lo dijo Macegué en la última entrevista de La Vanguardia, lo que queremos es cronificar la enfermedad, que el cáncer se convierta en una diabetes. Cronificarlo. En la extirpación de ovarios y de trompas para una mujer sana, ¿se hace algún tipo de estudio biológico molecular que pueda predecir o pueda hacer pensar que puede tener más riesgo de hacer ese tumor en el peritoneo o no? No sé si habían algún tipo de marcadores o algo. ¿Te refieres al primario? Cuando Sí, yo cojo el tumor, sí, una mujer sana que se ha extirpado ovarios y trompas. ¿sí? Y en ese momento se estudia, se analizan, ¿no? Esas trompas, aunque sea sana, para asegurarse de que no hay ni una sola célula, nada. Todo eso No se analiza. sé si hay algún estudio más que analice Si además un riesgo de poder tener. No, porque realmente esto te lo dice la estratificación clínica. O sea, el Vale, riesgo de recidiva es lo que te comento, el tumor, lo extendido que está y si hemos conseguido, o bien en cirugía primaria, o bien en cirugía de intervalo, tumor residual igual a 0. Ese es el objetivo, porque ese es el mayor factor pronóstico. Indudablemente hay mucha investigación. Y mi tesis doctoral ya fue sobre marcadores de apoptosis con todas las proteínas, a ver cuál tenía mejor o peor pronóstico, que en definitiva es periodo libre de enfermedad, que es lo que tú me estás costando. ¿Hay recidiva en peritoneo? Pues eso es lo que estoy buscando. Y seguro que hay asociación con muchos factores. Pero lo que me interesa hoy por hoy es la clínica. Y el siguiente paso, más que
los factores pronósticos del tumor es el tumor residual igual a cero. Indudablemente, Correcto. es un tumor muy agresivo y otro menos agresivo, pues sabré que el más agresivo pues tiene más riesgo. Pero hoy por hoy no me justifica hacer nada más. Tenemos el tratamiento estándar de quimioterapia y con todas las terapias dirigidas que están saliendo, que están dando muy buenos resultados. Me quedo con dos mensajes importantes, que es que la cirugía profiláctica, el 100% nunca lo tenemos, pero sí eliminamos en un porcentaje bastante alto el riesgo de padecer un cáncer de ovario. Matando. Y que en un futuro, dos cosas que nos ayudarían muchísimo serían, por un lado, este estudio en el que se extirparan trompas de manera que no tuviéramos que tener una menopausia precoz. Y por otro lado, el estudio de la biopsia líquida, que estamos disparando en todas las direcciones, porque sería una predicción muy acertada, sobre todo en el caso en el que hay una recaída, es importantísimo para salvar la vida, literalmente. Y en el caso de pacientes que se tienen que someter a decisiones drásticas o importantes, pues nos evitaría mucho embrollo, ¿no? Y mucha pistola aquí puesta, ¿no? Como nos dirían algunas Incluso pacientes. incluso para el seguimiento de las BRCA. Correcto. Sí, 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 ese casi uno. Nosotros, las que somos mamás, que tenemos hijas, pensamos, ojalá vayan pasando los años, se vayan avanzando todos estos temas y tengan ese abanico de posibilidades en el que mientras pues se pueda ir haciendo. Lo conseguiré, Por último, doctor, porque no quiero cogerle más tiempo ya, ya que porque es estoy... un día, debe estar agotadísimo. Bueno, pero estoy Nos encantado. habían pasado una pregunta, sí, era con respecto a medicamentos, exacto. Hablábamos de, hay muchas marcas, muchos tipos, pero en general nos preguntaba una paciente por los inhibidores de PAR, ¿no? Estamos hablando ya de, supongo que no nos ha dado más explicación, pero no sé si ha padecido la enfermedad o está en recaída o está en mantenimiento. ¿Cómo están funcionando esos inhibidores de PAR y hacia dónde va también esta investigación? Mira, la quimioterapia funcionaba muy bien, muy bien, muy bien. Y el problema que teníamos era las recidivas, ¿no? Entonces se vio que había una alteración, sobre todo en las pacientes con mutación BRCA1 o BRCA2, que había un enzima que lo que hacía era reparar el DNA de las células tumorales. Por eso se llama PAR, que viene de un nombre muy raro que acaba en polimerasa, poliadenina ribosa polimerasa. Entonces, cuando se vio esto, empezaron a desarrollar, dice, bueno, pues si esto pasa en las pacientes con mutaciones en estos genes que son guardianes del genoma, pues vamos a buscar una diana para matar este enzima. Porque este enzima lo que me está haciendo es perpetuar que la célula tumoral crezca. ¿Por qué? Porque la repara el daño. Pues si yo ataco esta enzima, pues la célula tumoral muere. Todo esto para contarte la No, historia no, del PARP. perfecto. Entonces, se vio que las pacientes BRCA1, BRCA2 que tenían esto, mutaciones germinales, es decir, hereditarias, pues tenían mejor respuesta, tenían más supervivencia, tenían más periodo libre de enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Decían, bueno, ¿qué pasa con las pacientes que no tienen la mutación BRCA1 o BRCA2? Pues resulta que estas enzimas también se producen porque puede haber otra alteración molecular en mujeres que no son portadoras, que son mutaciones adquiridas. Por lo cual, a todos los tumores de ovario ahora se les hace, ¿es portadora BRCA1 o BRCA2? Sí, perfecto, porque va a responder a estos inhibidores del PARP. Y por otro lado, las que no son portadoras de mutaciones BRCA1 o BRCA2, se hace otro test molecular que se llama homologación recombinante, y si son positivas, pues también se benefician de este fármaco. Y para mí esto es una puerta a la esperanza, porque lo que nos va a salvar, y yo siempre le doy el ejemplo a las pacientes, en el siglo XIX, cuando había una infección, teníamos que amputarnos una pierna o un brazo. Aparecieron los antibióticos y ahora poca gente se amputa. Si es diabético, si tiene algún problema añadido. Y con el cáncer tenemos que seguir igual. Yo estoy seguro que el cáncer lo vamos a resolver. Salen miles y miles de publicaciones al día. Hay una inversión tremenda. Las pacientes que desgraciadamente la enfermedad se le haya ido de su órgano princeps, que se convierten en pacientes con metástasis,
hay que cronificar esta enfermedad y se está consiguiendo. Y vemos las estadísticas y se está consiguiendo y van a seguir saliendo fármacos. Hoy por hoy los inhibidores del PARP es una gran esperanza, igual que fueron los angiogénicos en su momento. Todo lo que añadamos a la quimioterapia estándar que nos dé supervivencia, periodo libre de enfermedad y, por qué no decirlo, curación o cronificación de una enfermedad sin grandes complicaciones y sin grandes efectos secundarios, bienvenido. Yo soy un gran optimista respecto a los avances del cáncer, porque lo he visto en la mama y lo he visto en el ovario también. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje tan bonito y tan esperanzador. Le hacen una última pregunta por aquí, ya no quiero robarle más tiempo, pero bueno, supongo que es porque como ha comentado que el hecho de tener cáncer de mama evitaba la terapia hormonal sustitutiva, porque podía tener alguna implicación en el cáncer de ovario. Ahora la pregunta es al revés. Dice, hace 6 meses me operaron de cáncer de ovario y tengo una mutación BRCA1. ¿Me puede salir en las mamas? ¿El caso contrario es igual o no? ¿Le puede salir el cáncer en la mama por la terapia hormonal sustitutiva? No, porque la han operado de un cáncer de ovario. No. O sea, la paciente con mutación BRCA1 tiene un riesgo, ya lo sabemos, que si la paciente vive hasta los 85 años, pues tiene un riesgo del 45% del cáncer de ovario. Si vive, a lo largo, es una incidencia acumulada. Y de la mama, es muy parecido al BRCA2, llega al 70%. Es decir, es muy alto. Por lo cual, la paciente con BRCA1 que ha padecido un cáncer de ovario y tiene un tratamiento, tendrá que hacer el seguimiento intensificado con resonancia magnética y mamografía eco cada 6 meses, que es como hoy está el protocolo de la mama del BRCA1. Y cuando lleve unos años que ya se haya curado de su cáncer de ovario, pues puede solicitar una mastectomía reductora de riesgo. En el Valdebrón, todas estas pacientes las llevamos en comité, la hablamos de una manera multidisciplinar y tomamos la mejor decisión para ella. Pero creo que sí, si la pregunta es, ¿puedo tener un cáncer de mama? Pues desgraciadamente, al tener una mutación BRCA1 lo puede tener. Igual que lo puede tener todas las mujeres, Marisa. Pero no por el cáncer de ovario. Pero no por el cáncer de ovario. No le añade más riesgo el haber padecido un cáncer de ovario. No le añade más riesgo el tener una quimioterapia específica para el cáncer de ovario. Correcto. Yo creo que ha entendido el mensaje. Pues ahora sí, doctor, muchísimas gracias. Gracias. Vuelvo a quedarme con el mensaje tan positivo de yo creo que el cáncer vamos a conseguir curarlo o cronificarlo como mínimo, porque eso da esperanza. Y que ojalá también la investigación y todas las líneas que se llevan adelante vayan en la dirección de ser menos agresivos y de contemplar que por aquí lo felicitan y le dicen que ojalá muchos médicos sean como usted, de contemplar esa calidad de vida, ¿no? Esos efectos después y no solo te devuelvo la vida o puedes vivir, sino vivir bien, ¿no? No querer estar viviendo muerto, vamos. Totalmente. Yo creo que es el objetivo de todos los médicos ahora y es lo que intentamos transmitir a los jóvenes. La vida hay que salvarla, pero hay que salvarla con calidad de vida. Pues con este mensaje tan bonito nos quedamos. Muchísimas gracias. Un abrazo, doctor. Estamos en contacto. Y gracias a todos por conectaros. Si no os habéis podido ver el directo de hoy, quedará colgado en nuestras redes. Un abrazo. Hasta luego.